tipo volcadura. Ya cuando uno empieza un caso clínico, ya empieza uno a ver cómo será un muchacho joven probablemente, que le dan urgencias, una camilla, etcétera, etcétera. Y urgencias con dato de irritación. Ya le metí aquí un dato, ¿verdad? Irritación peritoneal. No sabemos nada de eso, no me voy a parar porque después vamos a hablar de eso. Entonces, algo me dice esto, ¿verdad? Se realiza, ¿qué? Otra cosa que metí aquí, un ultrasonido. Un estudio para saber si hay líquido libre. ¿Sí? Rapidísimo, ¿ok? Líquido libre, se realiza una radiografía, se evidencia fractura de ¿cuál? Décima costilla izquierda. Aquí la pregunta es qué hay en ese espacio que me haga que haya líquido libre, que probablemente por el antecedente, ¿qué es ese líquido libre? Sangre, ¿verdad? Antecedente de volcadura, bla, bla, entonces es sangre, ¿verdad? Es novena y décima. Decía primera, pero yo le cambié. Claro que no puede ser novena y primera, ¿verdad? Novena y primera secuencia. ¿Ok? Estructura que más probablemente se comprometió. ¿Cuál estructura tenemos aquí? No sabemos por qué. Pues el vaso, estructura. Mujer de otro problema. Todos los días se operan pacientes así. Todos los días llegan urgencias este tipo de pacientes. Ahorita no necesariamente tiene que ser, ya que hablamos de esto, vamos a ponerle más énfasis. Pero persona que viene, que después de comer grasa, le dolió en el hipocondrio derecho. ¿Dónde es el hipocondrio derecho? Pues al lado del epigastrio, ¿verdad? Ahorita vamos a ver dónde está. Pero le puse aquí reborde costal y un signo, Murphy positivo. No sabemos el signo, pero el signo es característico de un proceso inflamatorio de la vesícula, ¿verdad? De la vesícula. ¿Ok? También entonces la causa, el órgano que muy probablemente está comprometido. Aquí tenemos también hígado, tenemos duodeno, tenemos riñón, pero por las características del dolor, entonces lo más probable es la vesícula. ¿Se dan cuenta? Y otro, también todos los días. ¿Quién no está operado aquí ¿quién está operado aquí de apéndice? Apendicitis. ¿Nadie? Muy bien. Bueno, un hombre de 18 años que presenta dolor abdominal insidioso, que posiblemente se hace más, o sea, empezó una molestia que después se hizo más intenso. ¿Dónde empezó el dolor? Arriba. En el epigastrio y después se localiza en posible que eso también tiene algo importante. Al tocarlo, las manos son muy importantes en abdomen. Aquí, ¿cuál era lo importante en tórax? El estetoscopio, pero en el abdomen va a ser las manos. Ustedes tienen que ser capaces de con las manos diagnosticar. ¿Ok? Entonces, al examen físico presenta dolor del corpus a nivel posible, rebote, otra vez rebote, algo que me está diciendo ahí, rebote positivo, irritación peritoneal, ¿verdad? La estructura que explica la sintomatología del paciente más probablemente va a ser un apéndice, por cómo se está presentando. En una mujer hay otras cosas, como que hay en la fosa de ovarios, ¿verdad? Las trompas, ¿se dan cuenta? Bueno, eso es, mándeme. Y cuando es una colecistitis, ¿qué diferencia hay entre cole y ¿Dónde? La localización. Hipocondrio derecho. Por eso es que aquí es importante saber dónde están las estructuras y es lo que vamos a empezar a ver. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a empezar a conocer la anatomía del abdomen. Ok, voy a hacerlo un poco más grande. Ok, entonces, a ver, tranquilos ya. Entonces el abdomen va a tener, igual que el tórax, va a tener una pared, ¿sí? Que van a ser prácticamente músculos. Aquí ya no hay, bueno, parte del abdomen es la caja torácica, porque se acuerdan de que de dónde se insertaba el diafragma, ¿se acuerdan? Apéndice, quinto, sexto y sexto. Entonces hay estructuras abdominales que están protegidas por la caja torácica, ¿ok? Pero realmente el abdomen, ¿sí? Tenemos una pared abdominal que es anterior, lateral y posterior.
Eso es muy, y vamos a ver los músculos ahorita, ¿sí? Entonces, el abdomen realmente su parte superior va a estar delimitada por ¿quién? Por el diafragma. Y en la parte inferior realmente está abierto a la pelvis, no hay una estructura que realmente hay estructuras abdominales que llegan hasta la pelvis, ¿ok? Muy bien, como son el intestino delgado principalmente, el ilium principalmente que llega porque es muy movible, ¿ok? Entonces aquí está, tenemos entonces la caja torácica que puede ir desde el quinto espacio intercostal, ¿verdad? Todo esto es abdomen. La parte anterior principalmente quinto espacio intercostal, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Atrás, desde la T12 hasta la L5, y si ustedes se dan cuenta, la pelvis no tiene alguna estructura por acá. Entonces es el estrecho superior de la pelvis donde vamos a terminar el abdomen, y toda la parte anterior, lateral y posterior va a ser puro muscular. Entonces tenemos la pared y por dentro vamos a tener la cavidad, ¿ok? Muy bien. Y entonces vamos a empezar a descifrar a definirlas. Qué feo se ve. Yo lo hago muy bien allá en el test. Se ve igual, ¿verdad? Ok, entonces vamos a empezar a ver la configuración. Los músculos de la pared abdominal son los mismos, semejantes, no los mismos, semejantes a los músculos del tórax. ¿Cuáles sean los músculos del tórax? Los intercostales. Los intercostales. Externos. Aquí es igual, aquí va a haber un oblicuo externo, un oblicuo interno y un transverso. Van a ser semejantes porque se van a interdigitar unos a otros. Pero aquí lo que va a hacer es que, ¿qué función principal van a tener esos músculos? ¿Qué función van a tener? Y claro, uno que está en la parte anterior, que va a ser el recto. ¿Qué función van a tener? Contener los órganos. Contener los órganos, exactamente. Sostener los órganos de la pared abdominal, que no se salgan de su lugar, ¿verdad? Ok, esa es la función que van a tener los músculos con sus aponeurosis. ¿Okay? Entonces vamos a empezar a hacer la disección. Piel, ¿verdad? Ahí está. Después tenemos, ¿qué más sigue? Tejido adiposo. Tejido celular subcutáneo. Vamos a ir disecando como si estuviéramos haciendo una cirugía. Y si ustedes se dan cuenta, por arriba del ombligo, el tejido celular subcutáneo sí es un poco menos, por debajo es un poco más. Y vamos, aquí ya se empiezan a dividir las capas del tejido celular en una más grasosa y en una más fibrosa, ¿sí? La grasosa se va a llamar la fascia de Camper y la fibrosa se llama la fascia de Scarpa. Todavía le tienen sus nombres, ¿ok? Algunos todavía tienen nombres propios, como la fascia de Camper, la grasosa, ¿qué es esta? La grasosa, y la fascia de Scarpa, que es la fibrosa, ¿ok? Esos dos, y que se delimitan por debajo del ombligo, más. Por arriba casi no las vemos divididas, pero por debajo del ombligo las vemos muy bien, pero están delimitadas. Esas fascias, dicho sea de paso, la pared abdominal se va a reflejar hacia el escroto y van a ser las mismas capas del escroto, nomás que van a cambiar de nombre. Es decir, piel, ¿verdad? Del escroto, ¿sí? Fascia de Camper se desaparece en el escroto, no hay porque es grasa, en el escroto casi no hay grasa. Pero sí la fascia de Scarpa se va a ir al escroto y se va a llamar la fascia dartos, ¿verdad? En el escroto se va a llamar el dartos, pero es la misma que el fascia de Scarpa. ¿Sí, médico Sandoval? Sí. Escribe. Bueno, mande. ¿Y en el caso de la mujer? En la mujer ya no hay escroto, pues no se llama dartos. Pero la de Scarpa también llega a los tejidos de la vagina o algo así. No. Es diferente. La vulva tiene muchas menos capas. Es una buena pregunta porque es igual. Sí, los labios mayores son semejantes al escroto, pero son muy rudimentarios. ¿Sí? Entonces el de la mujer, la Scarpa no llega a la vulva ni nada. Sí llega.
sí llega, pero no se desarrolla como una aponeurosis que cubre algo. ¿Ok? Muy bien, pero es lo mismo, cuando veamos pelvis vamos a verla. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué la describo más en el hombre? Porque en el hombre el escroto es muy importante porque tiene la gónada. ¿Sí? Y las mismas capas son las otras capas. Ok, entonces seguimos. Después tenemos esa capa y el periné, o sea, entre el ano y el escroto hay un espacio que se llama periné. ¿Ok? Y entonces allí se va a llamar la fascia de Coles, es diferente, de Colles con doble L. ¿Sí? Es lo mismo, es la misma fascia de cuál. La misma de Scarpa, la misma. ¿Ok? Entonces seguimos. Después quitamos esa fascia de Scarpa y vamos a encontrar una pequeña fascia que se llama la fascia innominada. No le pusieron el nombre. Sí tiene un nombre que se llama Galaudet, pero no importa. Fascia innominada, ¿sí? O sea, es prácticamente justamente posterior a la fascia de Scarpa. Scarpa es con SC, ¿no? Es Scarpa, no es escarpa. ¿Ok? Aquí está. Muy bien, ahora sí, quito el tejido, lo que es la piel tejido subcutánea, entonces ya me encuentro con mis músculos y sus aponeuroses. ¿Qué característica le ven allí a eso? ¿Tienen una dirección? Bueno, tienen dirección, pero todo el músculo termina en una línea que es prácticamente, ¿sí? Si hiciéramos una línea media clavicular, ¿se dan cuenta aquí? Y esa línea se va a llamar línea pararrectal o línea de Spiegel, ¿ok? Aquí está, esta línea. Ahí van a tener toda la musculatura y de aquí para acá va a ser puras aponeurosis. ¿Ok? La aponeurosis de cada uno, donde van a cubrir la vaina de los rectos, porque este es el músculo recto anterior, que es un músculo encintado, más grueso, más ancho en la parte anterior, en la parte superior, más delgado en la parte inferior, pero más grueso en la parte inferior. Ustedes viene desde la sifoides, el borde costal, subcostal, y llega hasta la sífilis del pubis. Este es el recto anterior, ¿sí? Y el recto anterior va a ser cubierto por las aponeurosis de estos músculos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con los músculos. ¿Cuál es el primero? Oblicuo externo. El oblicuo externo viene desde la quinta, sexta, séptima, todas las costillas, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Interdigitándose con el serrato anterior y el intercostal externo, parte de la cresta ilíaca y vean cómo corre. ¿Hacia dónde? De abajo, de arriba, hacia abajo, y de posterior a anterior. Es muy importante que vean que corre así. ¿Ok? Corre. El libro dice que como si se metieran las manos en la bolsa. ¿Ok? Así corre. ¿Ok? Y llega a esta línea que está aquí. ¿Ok? Y ahí ya no es músculo, sino van a ser sus aponeuroses. Ahorita vamos a ver cómo se comportan estas aponeuroses. Si ustedes se dan cuenta, llega hasta la región inguinal, que ustedes ven aquí, y va a formar lo que es el ligamento inguinal. Las fibras, la aponeurosis del oblicuo externo, les va a formar el ligamento inguinal, que es un engrosamiento de la espina ilíaca anterior superior. Antes de eso, vamos a ver algunas formaciones óseas que es importante, porque voy a empezar a hablar de algunas cosas. Y entonces es importante que conozcamos aquí formaciones óseas. Eso quiero que lo vean en el esqueleto. Espina ilíaca anterior y superior y la cresta ilíaca, porque vamos a hablar de eso, ¿sí? La cresta ilíaca, la espina ilíaca anterior y superior, la espina ilíaca anterior e inferior, y entonces vamos a irnos a la sínfisis del pubis, porque vamos a empezar a hablar de ese hueso. El tubérculo del pubis y esta línea que está aquí, que es la rama superior del pubis. ¿Okay? Esta rama es muy importante. ¿Okay? Entonces, para conocer algunas formaciones óseas que vamos a ver. Y vean ustedes esta línea que se hace aquí. Aquí es bidimensional, pero vamos a intentar verla. Vean ustedes, esta es la parte anterior, el tubérculo del pubis, y
cuando este se refleja hacia la parte posterior de la rama superior del pubis, se llama tubérculo, la línea pectinal. ¿Okay? No hay que olvidar esas formaciones óseas en lo que es el abdomen, porque vamos a estar hablando, la región inguinal es esta, y en esas estructuras son las que vamos a ver. ¿Okay? Muy bien, entonces seguimos entonces. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el pie anterior superior se engruesa la aponeurosis del oblicuo mayor, y ¿qué hace? Se inserta ¿dónde? En el tubérculo del pubis y forma el ligamento inguinal. ¿Ok? Entonces ya saben ustedes, fascia del oblicuo externo forma el ligamento inguinal. Y en la región inguinal, que la vamos a ver, que es esta, muy importante, porque por ahí va a pasar el cordón espermático, entonces vamos a ver cómo se comporta esas fases del oblicuo externo en la región inguinal. Y todos, porque también igual, los componentes del abdomen van a tener componentes en la región inguinal y van a tener componentes, o sea, se van a llamar diferente, van a ir cambiando su nombre, pero es las mismas cosas. Ok, voy a quitar otra. Entonces quito, y entonces ya veo, ahora sí, vean ustedes, el recto anterior viene de ¿dónde? De la apódice, el reborde costal es más ancho y más delgado en la parte superior, y se puede dividir de 3 o 4, ¿verdad? Son inserciones tendinosas, ¿ok? Y en la parte inferior es más delgado, ¿sí? Y es más ancho, y se va a insertar en la sífilis del pubis. Y hay un pequeño músculo aquí, casi, en 20-30% de los pacientes no existe, pero es el músculo piramidal, que es anterior al recto anterior. ¿Okay? Muy bien, entonces vemos ahora las fibras de oblicuo interno. ¿Cómo van las fibras del oblicuo interno? Vean ustedes cómo van. De lateral a medial. Si estas oblicuo externo van así, estas cómo van a ir hacia arriba, y vienen de atrás. No vienen de las costillas, si ustedes se dan cuenta. Viene una aponeurosis que se llama tóraco-lumbar. ¿Okay? Desde atrás vienen, desde la parte posterior. Por eso se llaman músculo, por eso se llama la pared, es anterolateral o del posterior. ¿Por qué? Porque viene desde atrás una aponeurosis, ¿sí? Y entonces se va a reflejar hacia adelante. Y vean ustedes, también llega a ¿dónde? Línea pararectal, ¿verdad? Línea de Spiegel. Y entonces, ¿qué pasa? En el cordón espermático, perdón, en la región inguinal va a formar otra cosa, que de una vez... Rosales, ¿qué estás viendo? Cordón espermático. Digo, en la región, ¿qué va a formar el oblicuo interno? Un músculo muy importante. Es el músculo que va a movilizar el testículo, por eso sube y baja, Sandoval, ¿verdad? ¿Sí lo han visto? Sube y baja. ¿Cómo se llama el músculo? Cremaster. Nunca olvidarse, ¿verdad? Nunca olvidarse del cremaster. Cuando veamos región inguinal le vamos a poner más énfasis todavía. Y entonces después tenemos al oblicuo interno, y vamos entonces a la parte Crema de crema. Entonces ahí tenemos al músculo ¿qué? Transverso. Viene también de atrás de esa aponeurosis que se llama tóraco lumbar, y sus fibras son como transversales. Oblicuo Externo. Oblicuo Interno. y transverso. Músculo transverso del abdomen. Llega igualmente a ¿dónde? La línea pararectal, y también va a formar al cremaster también en el región inguinal, junto con un tendón que se llama tendón conjunto. Después, ¿qué sigue? Quito al oblicuo, al transverso, y tengo ya una aponeurosis, que es la misma que venía de arriba, que es la fascia endotorácica. Ahora, ¿cómo se va a llamar? Fascia transversal. ¿Se dan cuenta? Es el mismo forro que viene desde arriba, cubriendo todo. Fascia
transversal. ¿Ok? Quito la fase transversal y ahora voy a tener una pequeña grasa que se llama grasa extra peritoneal. Y por último, la última capa, o más bien la capa más profunda, va a ser la peritoneo. Acá se llama pleura, ¿verdad? ¿Cuántas pleuras tenemos acá? Pleura. Y Visceral. pues aquí no es la excepción, tenemos un peritoneo parietal y un peritoneo visceral. El que cubre las vísceras se va a llamar visceral, el parietal es el que va a cubrir toda la pared por dentro, igual que la pleura parietal cubría toda la cavidad torácica por dentro, y la pleura visceral cubría al pulmón. ¿Sí? Sí. Es lo mismo, ¿ok? Es la misma cosa. Entonces, fíjense bien. Vieron que esta llega aquí y después pasa ¿a dónde? A la línea media. Y aquí se van a empezar a formar de las puras aponeurosis. Vean ustedes aquí, esa es un corte transversal donde vamos a ver. ¿Cuál es este? Oblicuo. Oblicuo. Fascia transversal, después lo amarillo y por último peritoneo parietal. ¿Se da cuenta? Ahí están todas las capas del abdomen. Y claro, aquí va a estar la cavidad abdominal, ¿verdad? Ok, ahora, aquí ¿qué quiero llevar? ¿Qué les quiero enfocar? Cómo las aponeurosis van a formar la vaina de los rectos. Ustedes se dan cuenta aquí, cada aponeurosis se va a dividir en dos capas, una anterior y una posterior. Entonces, por arriba del ombligo, esto está pasando. ¿Qué está pasando? Por arriba del ombligo. Oblicuo externo, las dos capas pasan ¿por dónde? Anterior. Vamos a poner, siempre veamos como posición anatómica, la pasan como anterior. El oblicuo interno, la anterior y la posterior se va posterior, y la transversal, transverso, todas posterior y todas las demás capas. Vean ahora ustedes esto. ¿Qué pasa por debajo del ombligo? Todos están anterior a la fase transversal. Todos están anterior. ¿Cómo ven? Anterior. Todas pasan anterior, lo único que queda abajo, ¿cuál es? La fase transversal, la grasa y el peritoneo. Eso pasa por debajo del ombligo, por arriba del ombligo, como y por debajo del ombligo así. Entonces, cuando llegan todas a la línea media, van a formar una línea que se llama línea media o línea alba. ¿Ok? Es prácticamente las aponeurosis que vienen aquí, se juntan ¿en dónde? En la línea pararrectal, y después llegan a la línea media y se pasan y se entrecruzan para hacer más firmes esas aponeurosis. Entonces esa línea, eso se va a llamar línea media o línea alba. Ok, aquí está. Ok, entonces ya las pueden ver ustedes. Línea pararrectal o línea de Spiegel, también se llama Spiegel, línea alba o línea media. Ok, ya tenemos dos líneas muy importantes y no son líneas imaginarias. Estas son líneas verdaderas, ¿verdad? Que son líneas aponeuróticas. ¿Sí entendieron eso? Ahora, fíjense bien. Por arriba del ombligo tengo ahí un componente, un vestigio. ¿Sí lo ven? ¿Qué es? Ligamento falciforme. Por arriba del ombligo tengo un ligamento falciforme que es el que va a unir la pared abdominal y el hígado. Cuando veamos en la embriología, otra vez lo vamos a volver a ver. En cambio, por debajo del ombligo, ¿qué tengo? El orbital. Tengo estructuras. ¿Cuáles estructuras? También son vestigios. Ligamento umbilical medio, ligamento umbilicales, que eran en la embriología eso, Rosales. ¿Pasaste embriología, Rosales? Muy bien. Es que debes saber perfectamente qué era eso en la embriología. No se acuerda.
por acá. Dígale, Reyes, ¿quieren la embriología? ¿Qué es en la embriología eso? Uno va a la vejiga, va bien, los dos van a la vejiga. Qué cosa tan terrible. ¿Qué son? Y llegaban al ombligo las tres, junto con el ligamento falciforme. En su borde del libro lleva un ligamento que se llama ligamento redondo del hígado y llegan todos al ombligo. ¿Cómo se llaman estas? Ligamento umbilical. ¿Pero qué eran en el embrión? ¿Qué eran? Sí, Sandoval, ¿pasaste en embriología? sí, ¿Sí o no? sí. Pues vena y arteria umbilical. ¿Qué eran? Qué cosa tan terrible. Búsquenlo, por favor, porque es lo mismo, si se los digo se les olvida. Se los dijeron en embriología, no creo que no se los hayan dicho. Entonces, ¿dónde dejan ustedes el conocimiento? ¿Dónde lo tiran? Las dos venas y la arteria. Las dos venas y la arteria, ¿está bien? La vena umbilical, sí. Sí, eran como un nudo, ¿no? El conducto umbilical. ¿Cómo se llama? Dentro. El uraco. El uraco. Ligamento umbilical medio. ¿Y estas qué eran? Son las arterias umbilicales obliteradas. Dos arterias. Pues trabajo. yo lo Dos. dije. Y una vena. Sí, lo dije. Así Sí, lo es. dije. Sí, lo había dicho. La vena va al hígado. ¿Sí? Por eso no está aquí. Las arterias van hacia abajo. Por eso están aquí. ¿Qué pasa, Sandoval? ¿Estás durmiendo? No, Aprendí de todo lo que... ¿O te estoy aburriendo? ¿por qué no? No. Ven, ahora tenemos una visión No. interna, pero una vista posterior. Vimos la pared de anterior, ahora estamos viendo de la posterior, porque hay que ver, ahora sí, ¿qué es esto? ¿Qué es? La parte más interna. Peritoneo parietal, muy bien, aquí está la grasa y todos los músculos, ok, aquí está. Entonces quitaron el peritoneo, ¿sí? Y entonces podemos ver nosotros de la interna. ¿Qué era esto? Ligamento y aquí está el ligamento redondo, que es la vena umbilical obliterada, y aquí está el uraco, ligamento umbilical medio, y aquí están las arterias umbilicales obliteradas. Todo llega a ¿dónde? Allí. Al ombligo, porque ahí por ahí salían las estructuras, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el único lugar donde la piel está unida a la aponerosis es en el ombligo, ¿sí? En la cicatriz umbilical. Oh. Y ahí llegaban todas las estructuras. Por eso ya muchas cosas tienen sentido. Y en la parte anterior podemos ver algunas cosas como estas fosas que se hacen, ¿verdad? Y los pliegues, ¿sí? Que son lo que estábamos hablando. Y hay unos pliegues, fíjense ustedes, aquí hay unos pliegues que son funcionales, que son los vasos epigástricos Superior, no. inferiores. Porque los superiores vienen de acá, de la torácica interna, pasan por el agujero de Morgagni y van a entrar a la vaina de los rectos. Y este va a seguir y se van a unir los dos. ¿Ok? Y fíjense bien, cuando las aponeurosis pasan todas por arriba y dejan solamente la fase transversal por abajo, se hace una línea, otra línea. Y esa se va a llamar línea arqueada. ¿Sí la ven? Primero las aponerosis iban todas, unas por arriba, otras por abajo. Pero cuando todas se van por arriba y solamente queda la fase transversal por abajo, entonces ¿qué pasa? Se ve como que el músculo queda como descubierto en la parte posterior. Se llama línea arqueada. Línea arqueada. Y por ahí se meten los vasos epigástricos inferiores a la vaina de los rectos para unirse a los vasos epigástricos superiores. Y van a irrigar pues a la vaina de los rectos, al músculo recto
anterior. Esta es la parte anterior del abdomen. Ahora vamos a ver la musculatura posterior. ¿Cuáles son los músculos que tenemos en la parte posterior del abdomen? El dorsal la región ancho. lumbar, también le llamamos región lumbar. El dorsal ancho. Vamos a verlas, pues ya conocen uno, el dorsal ancho. También tenemos ¿cuál? El oblicuo externo, porque también es póster, viene de la parte posterior. ¿Ok? Esa es la primera capa, aquí también está por capas. Y entonces aquí se empiezan a hacer algunas debilidades. ¿Dónde ven ustedes la primera debilidad? En la fascia ¿Qué es torácica. este triángulo? Triángulo de Petit o lumbar inferior, triángulo de Petit. Los límites, ¿cuáles van a ser? El dorsal ancho, Dorsal ancho, el oblicuo externo, oblicuo externo y cresta ilíaca. Por ahí es una debilidad natural, puede herniarse alguna estructura, principalmente lo que es intestino, ¿verdad? Por ahí. Ese es el triángulo de Petit, la primera capa. Vamos a quitar la segunda capa. Quitamos el dorsal ancho y nos encontramos con ¿qué ahora? las costillas, Nos encontramos con ¿cuál? Oblicuo interno, ¿sí? Oblicuo interno, la aponerosis, ¿ok? La doceava costilla y los serratos posteriores e inferiores, aquí están. Y aquí se hace otra debilidad, pequeña debilidad que es esta, ¿sí? Y eso le vamos a llamar el cuadrilátero de Greenfeld. Cuadrilátero de Greenfeld, ¿ok? Vamos a ver, ¿cuál es el límite? Oblicuo interno. el serrato posterior, Bueno, el serrato posterior, la doceava costilla y la aponerosis tóraco-lumbar. ¿Ok? Triángulo de, así como se escucha, Greenfeld, con T e Y. Greenfeld. Así como el triángulo de Petit, ese es el cuadrilátero porque es un cuadrado. Y el piso va a ser el transverso del abdomen. El piso del triángulo de Petit va a ser el oblicuo interno. Por el triángulo de Greenfeld se puede herniar el riñón, ¿verdad? Porque ahí se encuentra. ¿Ok? Y entonces quitamos al oblicuo interno, entonces tenemos al transverso del abdomen. Esas son las mismas capas. Así, abriendo el transverso ya entramos entonces a la región lumbar. ¿En cirugía de riñón se entra por allí? ¿Mande? En cirugía de riñón. Sí, cuando hacemos cirugía de riñón por ahí entramos. Ahora, la irrigación. Ahí está la irrigación de la pared abdominal. Ricamente irrigada. ¿Sí la ven? Sí. Para empezar, la vaina de los rectos, ¿quién irriga? Al recto anterior. Epigástrica. Epigástrica, superior rama de la torácica interna. Epigástrica, inferior rama de la ilíaca externa. Y se van a estomosar boca a boca, ¿verdad? Y van a irrigar perfectamente lo que es el recto anterior. Ahora tenemos venas superficiales que irrigan la piel, tejido celular subcutáneo, que son estas. Vean estas venas. Circunfleja ilíaca superficial, epigástrica superficial y una pudenda externa superficial. ¿Sí las ven esas arterias? Irrigan la pared anterior. ¿Ok? Muy bien. La pared anterior, pero la piel y el tejido celular subcutáneo. En cambio, hay arterias profundas. ¿Cuáles son? La circunfleja ilíaca profunda, ¿sí? Rama de la ilíaca externa. ¿Ok? Y estas a su vez se van a anastomosar con arterias que vienen del tórax, como la torácica lateral, como las intercostales, ¿se dan cuenta? ¿Ok? Y aquí también va a correr un paquete, principalmente, no es una arteria específica, pero va a correr un paquete, ¿sí? El paquete neurovascular, principalmente el nervio. ¿Entre qué músculos creen que corre? Entre... Igual que acá. Entre el intercostal Entre el externo y el interno. transverso, muy bien. Entonces el paquete neurovascular va a correr entre el interno y el transverso. Ahorita vamos a ver los nervios, cómo están localizados. Por eso, si ustedes se acuerdan, en tórax
tórax. Había nervios típicos y nervios atípicos. ¿Por qué había nervios típicos y nervios atípicos? Típicos porque solamente inervaban al tórax, que son de T1 a T5, T6. Pero de T7 para abajo van a irrigar tórax y abdomen, por eso son nervios atípicos, porque son nervios tóraco-abdominales. Son nervios atípicos. Y entonces ahí está el drenaje venoso. El drenaje venoso es muy importante. ¿Ok? Bueno, todo es importante. ¿Sí? Las mismas venas, si ustedes se dan cuenta, epigastria superficial, ilíaca circunfleja superficial, pudentex, estas van hacia ¿dónde? Van a ir hacia la femoral. Y esto es importante. Todo este drenaje venoso es importante. Imagínense que yo tuviera que la cava inferior se obstruyera. Hay alteraciones, ¿sí? Donde se obstruye la vena cava inferior. ¿Qué pasaría? La vena cava inferior lleva toda la sangre de miembros inferiores, pelvis, abdomen, ¿no? Se dematiza. Se dematizaría. Tendría que buscar colaterales. ¿Y por dónde se subiría la sangre? ¿Por dónde creen? Por la epigástrica. Por estas, ¿verdad? Por todas estas iban a subir, por la torácica lateral, aquí está. Entonces, y todas esas, entonces iba a haber Varices. dilataciones, varices. Cuando un paciente tiene trombosis venosa profunda, ustedes ya lo escucharon, trombosis venosa profunda, un trombo tan grande, ¿sí?, que puede obstruir a la cava inferior, o tenemos que ligar la cava inferior porque la gente está produciendo muchos trombos, las venas van a empezar a buscar colaterales y se van a venir por aquí. Entonces el paciente va a tener un montón de varices por todos lados, ¿verdad? Por eso es importante el drenaje venoso. Ahora la inervación, ahí está la inervación. T7, T8 y T9 por arriba del ombligo. T10 a nivel del ombligo. T11, T12 y hasta L1 por debajo del mes hasta el pubis. ¿Ok? Esa es la inervación. Y entonces cada músculo, sí, cada nervio intercostal o tóraco-lumbar va a ir corriendo y va dando sus ramas tanto musculares profundas como superficiales. T7, T8, T9, T10 a nivel del ombligo, T11, T12, ¿ok? Y una pequeña parte en la región púbica de L1, ¿ok? Entonces esa es la inervación de los músculos de la pared torácica, ¿sí? De la pared anterior, y el único que no está inervado con eso, ¿cuál es de toda la pared? El dorsal ancho. ¿Quién inerva el dorsal ancho? Nervio tóraco dorsal. Todos los demás músculos son inervados por él, los nervios tóraco-abdominales, que son nervios intercostales. Ahora, ¿qué función tienen? ¿Qué dijimos que tenían cuando se comprimen? Cuando están contraídos, ¿qué van a hacer? Hacer una expiración cuando tosemos, cuando pujamos, ¿verdad? ¿Ok? Hacemos fuerza, entonces esa es la función principal de los músculos. Pero también el oblicuo externo tiene una función. ¿Qué otra función puede tener el oblicuo externo? Girar el cuerpo también lo hace, ¿verdad? Lo gira el cuerpo. ¿Ok? Al contraerse de lo gira para acá, al contraerse lo gira para acá, ¿verdad? ¿Ok? Entonces eso también lo hace principalmente el oblicuo externo. Lo demás nos ayuda a mantener las estructuras estructurales. ¿Qué tal si algo pasa y entonces las estructuras abdominales empiezan a salirse? Una hernia. ¿Cómo se van a llamar? Hernia. Hernias, ¿verdad? Cualquiera puede haber en la cicatriz umbilical puede haber hernias, en la línea alba puede haber hernias, ¿verdad? En la línea esta puede haber hernias. ¿Ok? Todas esas, en el petit puede haber hernias, en el triángulo de Grimpe puede haber hernias. Entonces, todo eso se llama, todas las debilidades de la pared abdominal se van a llamar hernias. ¿Ok? Muy bien. Break. Ok.
Descansen. Descansa. Para que yo también descanse.